Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia continúa, una serie que por cierto ha sido popular, hemos tenido muchísimos oyentes y comentarios recibidos sobre la serie. Me refiero a los presidentes de Cuba republicana. O sea, hoy el último programa fue el programa del gobierno de Machado y el de hoy es el post-Machado, porque no hubo un gobierno, hubo varios gobiernos, un momento difícil de entender o una etapa difícil de entender, pero muy fructífera y por supuesto, como siempre, con luces y sombras. Y para adentrarnos en este tema, como ya dije, complicado, obviamente he traído, yo diría el mejor, y además un gran amigo, un gran profesional. Me refiero al doctor Emilio Sánchez, periodista, historiador. Bienvenido a Cuba y su historia, Emilio. Muchas gracias, Alberto. Siempre es grato venir a tu programa. Bueno, además lo dice el título, Cuba y su historia. Ya ahí de por sí hay temas. Mira, entramos en una etapa de la historia de Cuba difícil de entender porque cae Machado, obviamente con la violencia implícita de un dictador como Machado, y viene toda una situación de diferentes personalidades de la política, y además viene Summer Wells, vienen toda una serie de factores, y vamos a ver cómo tú presentas ese tema, porque posiblemente seas el mejor para presentarlo. Bueno, muchas gracias por ese elogio inmerecido, ¿no? Porque por aquí, por tu programa, pasan personalidades brillantes realmente. Yo te pediría que me permitieras retroceder un momento en el tiempo a cuando aún no había caído Machado. Dicen los que saben que los invitados siempre tienen todos los derechos. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en 1933, es un año difícil, es un tiempo de enorme violencia en Cuba, es el tiempo de la porra, es el tiempo de los asesinatos a los opositores de Machado, es tiempo de alzamientos mambises, es tiempo de desembarcos armados, de pugnas políticas, es también tiempo de injerencia de Estados Unidos en los destinos de Cuba, lo cual se justificaba porque existía la enmienda Platt. Así que ese es el tiempo que estamos viviendo en el año 33. Es, por cierto, tiempo también de un nuevo presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y su nueva política del buen vecino. Bueno, pues Roosevelt envía a Cuba al experimentado diplomático y amigo personal Benjamin Summer Wells, con una misión imposible, resolver el problema cubano, resolver esa violencia que casi estaba obligando a una intervención, porque era una situación que estaba fuera de control. Bueno, Summer Wells llega a Cuba y trata de resolver el gran conflicto. ¿Cómo lo hace? Bueno, negociando con las partes implicadas, la parte de Machado, la parte de los revolucionarios, los partidos políticos, etcétera, el ejército, no se ponen de acuerdo, de ahí no sale nada. Él logra bajar un poco los ánimos, pero hasta allí. Pero ocurre que la Confederación Obrera desata una huelga general, que es, digamos, el punto de remache a la situación de Machado. Ya ahí la situación explota de una manera que es incontrolable, y entonces Summer Wells aparece en la historia común, le advierte al ejército que tienen que sacar a Machado. Yo digo que no lo advierte, amenaza: si no sacan a Machado, Estados Unidos va a intervenir. Entonces el ejército ya decide plantarle cara a Machado y decirle: te tienes que ir, te tienes que ir, te tienes que ir. Y Machado se va al día siguiente, que es el famoso 12 de agosto de 1933, un día ahí bien señalado en la historia de Cuba.
Pero, desde luego, la partida de Machado hacia Estados Unidos, viene a Estados Unidos, por cierto, moriría tiempo después, en el año 39, en Miami Beach. Machado se va, pero deja el país incendiado. ¿Y de qué manera? Entonces, bueno, Somerville se ve un poco frustrado porque él había arreglado las cosas de manera tal de que Machado dejara para sustituirlo al jefe del ejército. El jefe del ejército, el coronel Herrera, de una manera un poco rara, queda como al frente del país. Lo habían nombrado secretario de Estado, Machado, y él como secretario de Estado le corresponde, cuando no hay presidente, es el presidente provisional. En este caso menos legitimado que los anteriores y los que vienen después. Bueno, pues entonces Herrera no tiene el apoyo de nadie, ni de los revolucionarios, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Y entonces pues la jugada es, bueno, vamos a nombrar otro secretario de Estado para que sea presidente provisional, y nombran entonces a Carlos Manuel de Céspedes, que es hijo de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Bueno, Carlos Manuel de Céspedes, desde luego, un diplomático de experiencia, no logra demasiado en su tiempo como presidente provisional, que fueron 20 días. Su mayor logro fue la derogación de la Constitución de 1928, la Constitución de Machado. La que intentó Machado, inventó Machado. La inventó Machado. Entonces, él quita esa Constitución, la deroga, y reinstaura la Constitución de 1901. Ya, ese es el gran mérito que tiene Céspedes. Quiero hacerte una interrupción. A ver. Porque ese es el momento que los revolucionarios que están exiliados regresan a Cuba y ahí empieza la presión de la gente más joven, la generación más joven. Y por supuesto, la otra cosa que quería introducir es, con Machado se van los generales de la guerra que habían dirigido más o menos la República de una forma con luces y sombras, desaparecen porque Céspedes es coronel, no es general. Herrera sí era general, pero bueno, duró horas. Entonces, bueno, quería introducir eso porque ahí viene la fuerza de una generación nueva. Esa nueva generación no se conformaba con que hubiera solamente un traspaso de poder. No se conformaba con la ida de Machado. Querían cambios. Son los estudiantes universitarios, el directorio estudiantil universitario, y lo resumían con una frase: queremos completar el programa frustrado que Martí no pudo realizar, el programa del Manifiesto de Montecristi. Esa es la inspiración de los estudiantes en esos momentos. Queremos cambios revolucionarios. Y estamos en agosto todavía, el 22 de agosto sale publicado un manifiesto firmado por los estudiantes y por militares. Después veremos quiénes son esos militares. Sí. En el que piden un cambio revolucionario. Bueno, estos militares no son altos oficiales, son oficiales de baja categoría, son sargentos. Los sargentos. Esa sargentería se rebela contra los oficiales y quiere cambio. Al principio eran solamente pequeñas reformas, pero pronto se van a radicalizar. Así que el 4 de septiembre se da un golpe de Estado por parte de estos militares que toman los cuarteles de La Habana y ahí conocemos a Batista. Y aparece un individuo que después va a tener una participación decisiva y fundamental en la historia de Cuba: Fulgencio Batista y Saldívar. Ese grupo que da el golpe de Estado entre militares y estudiantes nombra una comisión ejecutiva de 5 miembros para dirigir el país. Fíjate que estos eran tan revolucionarios que no querían un presidente. No, esto va a ser colegiado, una dirección colegiada. 5 presidentes. Esos tenían entonces o 5 presidentes o 5 subpresidentes, o como se decía también,
poco en broma, un quinto de presidencia tenía cada uno. Ahí hay toda una... y ahí nace la pentarquía. Esta es la pentarquía, que es precisamente eso mismo, es decir, el gobierno de 5 personas. La pentarquía, de tan importante que fue, pero solamente duró una semana. 5 días, creo. Sí, porque además era imposible gobernar un país entre 5 personas. Había diferencias entre ellos, había contradicciones, no se ponían de acuerdo. Bueno, al final, bueno, un ejemplo de esto, por ejemplo, Sergio Carbó, que era uno de los miembros de la pentarquía, que se ocupaba de las comunicaciones, la guerra, una serie de cosas, por su cuenta nombra a por su cuenta toma la decisión de manera inconsulta de nombrar al sargento Fulgencio Batista coronel. Coronel, y además justificarlo por méritos históricos. Esa es una de las primeras cosas. Que además no tenía ninguno. Bueno, el gran mérito de Batista es que como individuo tremendamente inteligente, sacó de en medio a aquellos sargentos que eran los que tenían el verdadero liderazgo y se puso él al frente. Sí, sí. Bueno, escribía muy bien, Batista. Ahí se comunicaba bien. Tenía cierta facilidad de oratoria y era muy hábil, muy hábil. Y eso explica también su desempeño después, porque además él tenía que lidiar con médicos, con ingenieros, y bueno, yo creo que se los llevó delante a todos. Bueno, es interesante porque en la formación de la pentarquía, alrededor de la formación de la pentarquía, hay algunas personalidades que van a desempeñar también puestos importantes en el futuro. Está, por ejemplo, Raúl Roa, Aureliano Sánchez Arango, y el que hace el anuncio, que tiene que ver con la pentarquía, es nada menos que el estudiante Carlos Prigo. Era muy jovencito en ese momento. Y otro estudiante, hay otro estudiante que en vista de que aquello no se podía continuar dirigiendo el país de esta manera, propone que Ramón Grau San Martín, que era profesor de fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, fuera el presidente. El estudiante, nada menos que Eddie Chivas. Eduardo Chivas, que luego fue líder del Partido Ortodoxo. Bueno, esta es la situación de la... Y llega Grau como presidente, dura un poco más de unos cuantos días, pero bueno, háblanos un poco de ese momento. Grau va a ser el que preside el llamado gobierno de los 100 días, aunque en realidad fueron más de 100. Sí, bueno, en realidad fueron 107. 136 días. El gobierno de Grau fue un gobierno nacionalista. Bueno, Emilio, vamos a detenernos un poco en Grau. Es importante, Grau, presidente, no duró un poco más de unos cuantos días, pero ahí te lo dejo. Sí, gracias. Sí, el gobierno de Grau se le denomina también el gobierno de los 100 días, aunque gobernó en realidad 136 días. Es un gobierno nacionalista y revolucionario. Tan nacionalista que tenían el lema de Cuba para los cubanos. Y revolucionario porque tomó medidas verdaderamente radicales. Hay que recordar que cuando Grau asume la presidencia, decide no reconocer para nada la enmienda Platt, por eso rechaza la Constitución de 1901, que la tenía implícita, ¿no? Es decir, que ya desde ese primer momento se pone enfrentado a... Se revela. Se revela y se enfrenta a los Estados Unidos. Fue un momento bien importante. Por ejemplo, el historiador Portel Vilá dice de esta etapa: por primera vez, una Cuba libre, por primera vez en la historia. Eso dice Portel Vilá. El gabinete de Grau era muy interesante. Por ejemplo, otro historiador, Carlos Márquez Sterling, califica a esta revolución de 1933 como libertaria y progresista y la etapa más brillante en logros sociales. ¿Cuáles fueron esos logros sociales tan radicales? Bueno, vamos a mencionarlos. La jornada de 8 horas y el salario mínimo. La sindicación forzosa de las empresas extranjeras. La exigencia de que el 50% de la empleomanía del comercio y de la industria tenía que ser cubana. Eso es un logro tremendo.
La rebaja en la tarifa eléctrica, una medida populista, luego de mucha aceptación. De mucho calado. Y el voto de la mujer. Hay que decir que el voto de la mujer... Sí, viene de Saya. No, viene también, está en la Constitución de Machado del 28, sí, pero no se concretó. A partir de aquí está en la Constitución y la mujer tiene derecho no solamente a votar, sino a ocupar puestos públicos. Y esta es la etapa en que empiezan entonces las alcaldesas en Cuba. Es una etapa muy bien interesante. ¿Quién es el que está al frente de los cambios? ¿Quién es el que incluso dijo, yo era el que le ponía delante a Grau la decisión para que él la firmara? Eso es importante, vamos a ver. Antonio Guiteras. Sí, Guiteras. Antonio Guiteras, de una familia ilustre en Cuba, es el individuo revolucionario por naturaleza, antiimperialista, ideas socialistas, pero curiosamente enfrentado a los comunistas. Enfrentado a los comunistas. Guiteras va también después, más tarde, a formar la famosa Joven Cuba, una organización revolucionaria y de métodos violentos. De todos modos, Grau no tenía posibilidad de que lo reconocieran los Estados Unidos y eso es una condena de muerte. Por lo menos en aquel tiempo era una condena de muerte. Así que enfrentó a la oposición de los Estados Unidos, de su nuevo reconocimiento, de los militares desplazados por el golpe de Estado, los altos oficiales, y también la oposición del ABC y de los comunistas. Es decir, que tenía, digamos, un entente de oposición que no lo dejaba a mí me llama gobernar. A mí me llama la atención que un hombre como Grau, que obviamente si sabíamos que venía de un pensamiento revolucionario, no tuviese en ese momento, claro, era más joven, la posibilidad, o sea, la flexibilidad para negociar con el gobierno americano, con Summerwell, no la tuvo. Y eso le costó. Pero bueno, quedémonos ahí después de Grau que viene. Sí, no, todavía hay que decir que a Grau le pidieron la renuncia en varias ocasiones. El propio Batista le pide la renuncia, de nuevo, por la misma situación. Es decir, no era un país viable en esas condiciones. En un momento dado, incluso Tony Guiteras prepara o le propone a Grau un plan para ejecutar a Batista. Pero Batista logra convencer a Grau de su lealtad y Grau lo deja pasar. Más adelante, Summerwell tiene una mala prensa, una mala imagen pública por injerencista y piden su sustitución y es el momento que llega el otro señor, Caffery, que también sigue siendo tan injerencista como Summerwell, se pone de acuerdo con Batista. Batista esta vez sí le pide la renuncia a Grau y Grau finalmente concede la revista. Jefferson Caffery, desde luego, sigue la misma senda intervencionista de Summerwell. No varía la política americana con Caffery. Claro. Entonces Grau renuncia y lo sustituye el ingeniero Carlos Hevia. Carlos Hevia, que había sido ministro de Agricultura con Grau. Hevia es presidente 4 días. Vean ustedes la inestabilidad tan grande que hay en ese tiempo. Y Márquez Sterling, Manuel Márquez Sterling, diplomático, posiblemente estamos viendo algunas imágenes de Márquez Sterling ahora. Márquez Sterling, diplomático, es que el secretario de Estado y asume entonces la presidencia provisional. Márquez Sterling tiene récord como presidente de tiempo en la presidencia. 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Márquez Sterling se pone de acuerdo con los factores, bueno, los factores que habían participado en la mediación, en todos estos procesos, y logran entonces nombrar a un nuevo presidente. En este caso va a ser el coronel Mendieta, posiblemente lo vean también en pantalla. Mendieta es médico, aunque no ha ejercido, pero es un coronel de la guerra mambisa. Mendieta se ha alzado en 3 ocasiones. Es un presidente combativo, se alzó contra Estrada Palma por el fraude electoral, se alzó contra Mario García Menocal por otro fraude electoral
y se alza en el año 31 contra Machado y se va con Menocal a las montañas. Entonces, este es el individuo que eligen. Pero Emilio, ¿lo hace bien? Lo hace más o menos bien, Incluso es el que más tiempo demora en aquella circunstancia. Está 2 años, como presidente. Y desde luego tiene el reconocimiento de Estados Unidos y tiene a Batista detrás. Es decir, que puede más o menos gobernar. El logro más importante de Mendieta, sin embargo, es la abrogación de la enmienda Platt al firmarse un tratado, el nuevo tratado de reciprocidad entre Cuba y Estados Unidos. Gracias, a la labor fina, desde luego, primero del nuevo presidente, un nuevo presidente que está en su política Estados Unidos. del buen vecino, y las artes diplomáticas de Márquez Sterling, que está de embajador en Washington, y desde luego Cosme de la Torriente, que es secretario de Estado, coronel Mambí, que después va a desempeñar un tiempo, una misión importante al frente de la SAR, que tú recordarás, la Sociedad de Amigos de la República, también en trajines de mediación con Batista. Bueno, la fecha es importante, 29 de mayo de 1934, cuando el Senado de Estados Unidos aprueba ese tratado de reciprocidad. Es decir, es un logro extraordinario la abrogación de la enmienda Platt, pero a fin de cuentas la injerencia prosiguió y la violencia también. Es decir, aunque Mendieta tiene un gobierno de coalición, tiene opositores entre los estudiantes, los comunistas, los graucistas, y para colmo ya declaran una huelga general en el año 35, que es fuertemente reprimida. Incluso hasta el propio Mendieta y Cosme de la Torriente son objeto de atentados con bombas. Es decir, imagínense ustedes un país, esto es un magnicidio, magnicidio, ¿no? Ese es el país que teníamos en ese tiempo. Hay después una gran masacre de miembros del ABC que se deciden desfilar por el malecón para demostrar su fuerza y su arraigo entre las masas, y los comunistas y miembros del PSP los tirotean por la calle y hay numerosos muertos. ¿Querías decir algo? Pero yo quería decir, porque es interesante que Mendieta, que resume el radicalismo de Grau con la enmienda Platt, la negocia. O sea, que lo dijimos al principio del programa, ¿cómo Grau no supo negociar? Porque obviamente todas estas cosas hay que negociarlas. Mendieta las negoció, claro, estaba don Cosme de la Torriente, pero también estaba don Cosme ya en época de Grau. Sí. Pero Grau no pudo, no supo, no sé si la juventud, la influencia de los estudiantes, pero Mendieta lo logra y es interesante resaltarlo, ¿no? Claro, volvemos, sí. Grau lo que está en el poder son 4 meses. Sí. Y en realidad la negociación de la enmienda Platt para abrogarla antecede al periodo de Mendieta. Se venía trabajando. Bueno, Emilio, ¿y qué viene después de Mendieta? Porque el tiempo ya no queda corto. Bueno, pues Mendieta tiene que renunciar, y lo hace en diciembre de 1935. Lo sustituye un individuo que probablemente muchos televidentes ni siquiera lo han oído mencionar, José Agripino Barnett. Barnett, político y diplomático, había sido secretario de Estado con Grau y con el propio Mendieta. Él prosigue el proceso eleccionario que había iniciado Mendieta. Mendieta había convocado elecciones, pero no puede con aquello. Dice, mira, me voy al campo, me voy a mi finca, voy a trabajar la tierra, no puedo con esto. Lo sustituye Agripino Barnett y lo concluye bien con unas elecciones, le entrega el poder a Miguel Mariano Gómez, que había sido promovido por Batista. Batista es la figura fuerte que está moviendo atrás, detrás del telón a los títeres. Y Miguel Mariano había vencido a Menocal. De nuevo, la ambición de Menocal. Es decir, Menocal no se conformó en estar 2 periodos. Yo quería interrumpirte, nos quedan 2 minutos y me gustaría hacer una evaluación de la etapa, de todos estos presidentes de Díaz, de Pentarquía, Batista y por supuesto al final Barnett. Una evaluación de esta época. De toda esta época. Mira, es una época de gran inestabilidad. Ya se ha visto por los tantos presidentes. Por ejemplo, para decir algo, desde el año 33 al 36
hay 7 presidentes provisionales y en el mismo año 36 hay 3 presidentes en Cuba. 1 provisional y 2 constitucionales. Tú te vas a encargar de eso. Es la idea, es la etapa en que se instaura en Cuba el concepto para siempre de la revolución, de la necesidad de revolución, del revolucionario y de la identificación entre revolución y violencia y entre revolucionario y actor violento en la búsqueda de los cambios. Hay que decir, por ejemplo, Portel Vilá habla, para referirse a la etapa de esta del 33, de una orgía de sangrientas e implacables represalias. Bueno, lamentablemente, Emilio, el tiempo se nos fue. No sé si te queda alguna frase. Me queda algo decir. Las nuevas figuras en la historia de Cuba que ya has mencionado surgen en esta etapa, por eso es importante, en particular Antonio Guitera, y lo último, la influencia del Partido Comunista, que demuestra su hipocresía, su oportunismo, porque pactó con Machado, pactó también con Batista y pacta después con... Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos tratado con el doctor Emilio Sánchez una etapa complicada, difícil, pero bueno, si pusieron atención en el programa, ahí están los 7 presidentes, algunos duraron horas, otros duraron días, sí. Y al final llegaron las elecciones del 36, ojalá hayamos sido capaces, estoy seguro que sí, con el doctor Emilio Sánchez, de compartir con ustedes un pedazo de la historia de Cuba que no se puede borrar, que además dejó mucha violencia, pero dejó algunos logros históricos como la enmienda Platt, que se acabó la enmienda Platt, que para muchos cubanos siempre fue una forma de injerencia. Gracias a todos y gracias al doctor Emilio Sánchez, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.